A ver, pensemos en esto por un segundo. Todos, absolutamente todos, nos enfrentamos a una decisión clave casi todos los días. ¿Trabajamos más para ganar más plata o nos tomamos un respiro y disfrutamos del tiempo libre? Es una tensión constante, ¿no? Y lo interesante es que la suma de todas esas decisiones individuales es lo que le da forma a nuestras economías, a nuestras sociedades enteras. Pero, ¿cómo es que llegamos a esa decisión? ¿Qué pasa por nuestra cabeza? Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Si miramos hacia atrás, la historia nos contaba algo bastante claro. Miren este gráfico. Tenemos Estados Unidos, Francia, los Países Bajos. A medida que se hacían más ricos, o sea, a medida que su PIB per cápita subía, pasaba algo increíble. La gente trabajaba menos, mucho menos. La lógica parecía simple. Más riqueza es igual a más tiempo libre. Era como la regla de oro del progreso, ¿no? Y justo aquí es donde la cosa se pone interesante, donde empieza el misterio. Porque, a ver, hoy somos muchísimo más ricos que hace, digamos, 50 años. Entonces, ¿por qué tanta gente siente que está trabajando igual de duro o incluso más? Si volvemos a ver la línea de Estados Unidos en el gráfico, notarán algo curioso. La caída se frena en seco y se queda plana. Por décadas. Esa es la gran contradicción que vamos a intentar descifrar. Para resolver este rompecabezas, vamos a necesitar ponernos el sombrero de detective. Y nuestra principal herramienta de investigación, nuestra lupa, va a ser un modelo económico. Uno que nos va a ayudar a entender qué pasa en la cabeza de una persona cuando tiene que elegir entre ganar más dinero y tener más tiempo libre. Porque piénsenlo bien, al final del día, estas tendencias gigantescas que vemos a nivel mundial no son otra cosa que el resultado de millones y millones de decisiones chiquitas, individuales. Así que, si logramos entender por qué una persona elige una cosa sobre la otra, bueno, ahí empezamos a entender por qué países enteros se mueven en una dirección u otra. Bueno, el primer paso en nuestro modelo es bastante simple, en realidad. La pregunta es, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué nos haría felices? Se trata de hacer una especie de mapa de nuestros gustos, de nuestras preferencias, o sea, encontrar ese balance ideal entre tener tiempo para uno y poder comprar las cosas que necesitamos o queremos. Miren esto, lo que ven aquí es, básicamente, un mapa de la felicidad. Cada una de esas líneas azules es lo que los economistas llaman una curva de indiferencia. ¿Qué significa eso? Sencillo. Cualquier punto sobre la misma línea, por ejemplo, A y H, nos da exactamente el mismo nivel de satisfacción. Somos igual de felices en ambos puntos. Ahora, el truco del juego es siempre intentar llegar a la curva más alta, la que está más lejos del origen. Por eso, estar en B nos hace más felices que estar en C. En pocas palabras, este es el mapa de lo que deseamos. Claro, una cosa es desear, y otra muy distinta es poder. No siempre podemos conseguir lo que queremos, ¿verdad? Y esa es la segunda parte de nuestro modelo, un choque con la realidad, con los límites del mundo real. El día tiene solo 24 horas, y bueno, nuestro sueldo es el que es. Y esta imagen lo muestra a la perfección. Esa línea roja es lo que llamamos la frontera factible. Básicamente representa todas las combinaciones que sí son posibles para nosotros. Es el trueque que la realidad nos obliga a hacer. Cada hora extra de tiempo libre que nos tomamos tiene un costo, el dinero que dejamos de ganar en esa hora. Podemos elegir cualquier punto sobre esa línea o dentro de ella, como el punto D, pero es imposible llegar a un punto como C, que está por fuera. Esto es lo que realmente podemos conseguir. Entonces, aquí está el meollo del asunto. La decisión final se reduce a encontrar un equilibrio entre dos tipos de intercambios. Por un lado, tenemos lo que estamos dispuestos a cambiar, que depende de nuestros gustos personales. Y por el otro, está lo que tenemos que cambiar, sí o sí, lo que nos impone el mercado con nuestro salario. Y la elección perfecta, el punto dulce, ocurre justo aquí, en el punto E de este gráfico. Es ese lugar mágico donde nuestra curva de felicidad, más alta que podemos alcanzar, apenas toca la línea de lo que es posible. En ese punto, lo que valoramos personalmente, nuestro tiempo libre, coincide exactamente con lo que el mercado dice que vale a través de nuestro sueldo. Es, digamos, lo mejor que podemos lograr con las cartas que nos tocaron. Listo, ya tenemos nuestro modelo armado. Pero ahora viene lo bueno, la parte más interesante. ¿Qué pasa cuando las cosas cambian? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando a alguien le dan un aumento de sueldo?
Pues, un aumento de sueldo desata una especie de batalla interna, un tira y afloja. Por un lado, está lo que llamamos el efecto ingreso, que es una vocecita que dice, genial, ahora gano más, así que puedo relajarme un poco, trabajar menos y disfrutar más. Pero al mismo tiempo aparece otra voz, la del efecto sustitución, y susurra, ojo, que ahora cada hora que no trabajas te cuesta más dinero. Deberías trabajar más para sacarle el jugo a este nuevo sueldo. Veamos este gráfico para entender cómo funciona esta lucha. El cambio total nos lleva del punto A al punto D. Ahora, si solo existiera el efecto ingreso, nos moveríamos de A a C, o sea, tendríamos más tiempo libre. Pero el efecto sustitución entra en juego y nos jala en la dirección contraria, de C a D, quitándonos tiempo libre porque claro, ahora es más caro. El resultado final, D, es la mezcla de estas dos fuerzas que tiran para lados opuestos. Y aquí está la clave de todo el misterio. Que una persona decida trabajar más o menos después de un aumento depende de cuál de estas dos fuerzas gana la batalla. ¿Cuál es más fuerte? El resultado de esa lucha interna, multiplicado por millones de personas, es exactamente lo que vemos reflejado en las grandes tendencias de un país. Muy bien. Ahora que estamos armados con esta idea súper poderosa del efecto ingreso y el efecto sustitución, volvamos a las preguntas con las que empezamos, a los misterios del mundo real. A ver, primer misterio, ¿por qué durante casi un siglo las horas de trabajo no pararon de bajar? Bueno, nuestro modelo nos da una respuesta bastante directa. Parece que durante casi todo el siglo XX, a medida que la gente ganaba más, el efecto ingreso era el que mandaba. La gente, en general, valoraba más tener tiempo libre extra que el dinero adicional que podían ganar. Básicamente, usaron su nueva riqueza para comprarse una vida con más ocio. Vamos con el segundo misterio, las diferencias entre países. ¿Por qué en Estados Unidos se trabaja mucho más que, por ejemplo, en los Países Bajos, si tienen niveles de riqueza parecidos? Nuestro modelo sugiere que la cultura o incluso las políticas de un país pueden inclinar la balanza. A lo mejor en algunas sociedades, el efecto sustitución pega más fuerte, ya sea por cultura o por lo que sea, y se valora más tener más cosas que tener más tiempo libre. Y esto nos lleva a una idea fascinante sobre por qué las horas de trabajo de repente dejaron de bajar. Piensen en esto, la presión social. Eso de querer mantenerse al nivel de los demás, el famoso consumo para aparentar. Si la gente siente que necesita más y más dinero para no quedarse atrás, para mantener un cierto estatus, pues eso le da una fuerza tremenda al efecto sustitución. Hace que el costo de tomarse una hora libre parezca altísimo. Pero la cosa no termina ahí. La utilidad de este modelo va mucho más allá. También nos sirve para analizar cómo las familias deciden repartirse el trabajo. O sea, quién hace el trabajo por el que pagan y quién hace el trabajo no remunerado, como las tareas de la casa o el cuidado de los hijos. Y esas decisiones que se toman en cada hogar son clave para entender problemas mucho más grandes, como por ejemplo la brecha salarial de género. Ojo, es súper importante recordar algo. Ningún modelo económico es un reflejo perfecto de la realidad. Obviamente, nadie anda por la vida con una calculadora dibujando estas curvas en su cabeza. Pero piénselo como un mapa. Un mapa no te muestra cada árbol o cada piedra del camino, pero te da una idea clarísima de las rutas principales. Este modelo hace eso, nos da un marco súper útil para entender las grandes fuerzas que guían nuestras decisiones. Entonces, al final, este modelo nos da unos lentes muy potentes para entender por qué trabajamos de la forma en que lo hacemos. Nos ayuda a explicar nuestras elecciones basándose en lo que queremos y en lo que podemos. Pero nos deja con una pregunta todavía más grande, más profunda. ¿Y de dónde salen esas preferencias? ¿Qué es lo que las forma en primer lugar? ¿Será la cultura, la sociedad, las políticas del gobierno? Esa es la siguiente pieza del rompecabezas.